Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que nos acompañan en la tarde de hoy, a un jueves APAFAM más. Hoy conversando sobre comisionamiento de proyectos de seguridad humana y protección contra incendios. Para los que no me conozcan, mi nombre es Tanishka McQueen, soy la directora ejecutiva de APAFAM, la Asociación Panameña de Facility Management. En esta ocasión nos da mucho gusto desarrollar este espacio junto a Efraín Villalobos, de parte de Roca Ingeniería. Roca Ingeniería es una empresa dedicada a la consultoría en el campo de la seguridad humana y la protección contra incendios. También es una de las empresas que nos acompaña ya por segundo año en el desarrollo del diplomado en gestión de infraestructuras. Y pues bueno, antes de dar inicio, voy a darle unas breves guías solamente para la sesión de hoy. Primero que todo, les vamos a agradecer mantener los micrófonos silenciados para optimizar la calidad del audio durante la presentación. Vamos a estar recibiendo sus preguntas de forma activa, no necesitamos esperar hasta el final de la conferencia para hacer las preguntas. Si en medio tienen algún comentario o algo que aportar, con mucho gusto lo recibimos durante la ponencia. Y por último, la sesión está siendo grabada y estará disponible en el canal de YouTube de APAFAM. El día de hoy les comentaba que nos acompaña Efraín Villalobos desde Costa Rica. Y Efraín es consultor en seguridad humana y protección contra incendios, y además de eso también es instructor en FPA para Hispanoamérica. Así es que, Efraín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer que nos deje este espacio para hablarnos sobre un tema tan importante como este. Así es que, bienvenido. Quiero cederte la palabra para que puedas dar inicio a tu presentación. Muchísimas gracias, Tanishka. Muy buenas tardes, tengan todos. Un gusto poder compartir hoy y un placer, pues, compartir de un tema que me apasiona, que he tenido la oportunidad de desarrollarlo durante los últimos 26 años y que cada día sé que sé menos, que tengo que estudiar más, que tengo que prepararme más, que hay normas que me piden estar actualizado y que, pues, hay diferentes proyectos, que hay nuevas tecnologías, la electrónica, nuevos productos que tienen resistencia al fuego. Y eso, pues, nos hace precisamente hablar hoy de un tema que es, por decirlo así en español, gerencia de protección contra incendios y seguridad humana, el famoso commissioning y pruebas integradas de sistemas de seguridad humana y protección contra incendios. Antes que nada, antes de hablar de este tema, por favor, hablemos de seguridad. Estén donde estén, garanticen por lo menos una ruta de evacuación, idealmente dos, siempre tener dos rutas de evacuación. Si nos suena la alarma, pues esperemos que no tengamos que hacer una evacuación, pero la idea es que si una alarma suena, pues tenemos que evacuar. Efraín es que viera que en las empresas, en una empresa que nosotros tenemos, la alarma suena, entonces ya la gente no quiere evacuar porque, ok, eso se llama falta de inspección previa de mantenimiento o una mala selección del dispositivo para el lugar donde estamos o algún otro detalle. Y eso precisamente es parte de un buen comisionamiento, poder seleccionar los equipos adecuados para cada riesgo. Ya Tanishka les habló de cómo íbamos a trabajar, vamos a ir exponiendo, ustedes van a tener pues la oportunidad de ir haciendo sus consultas. Es un tema bastante inmenso, bastante grande. NFPA tiene 407 documentos, de los cuales solo 54 están en idioma castellano. Por lo tanto, en una hora les voy a hablar de términos muy generales de cómo implementar normativa NFPA, de cómo comisionar. Pero es un mundo, como les digo, bastante grande que nos permite proteger diferentes. Efraín, es que tengo un centro de datos. Bueno, vámonos a la NFPA 75. Efraín, no, ahora lo que tenemos es un centro de generación hídrica, pues vamos a la 850. Pero es que tengo un hangar en el aeropuerto, vamos a la 415. Y así sucesivamente la normativa me va dando a mí, pues, gran cantidad de opciones para nosotros protegernos adecuadamente. Entonces, hoy vamos a hablar de NFPA 3 y NFPA 4. NFPA 3 es la norma para comisionamiento de sistemas de protección contra incendios y seguridad humana. Y la NFPA 4 son la norma para todo lo que tiene que ver con pruebas integradas de sistemas de seguridad humana y protección contra incendios.
pues ya Tanishka me presentó, tengo algunos años de trabajar en este tema y como les digo, sé que me tengo que seguir preparando. En la actualidad, pues tenemos la oportunidad de trabajar en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, precisamente tratando de cambiar la cultura que tenemos en cuanto a la seguridad humana y la protección contra incendios y tratando de que cada una de las organizaciones que nosotros atendemos, cada uno de los clientes que nosotros tenemos, pues puedan implementar en sus empresas más que un requerimiento corporativo, más que un requerimiento legal, más que me va a venir a auditar XYZ, la aseguradora, voy a hacer una certificación ISO, voy a hacer... Más que eso, se trata de un cambio cultural. Se trata de que nosotros integremos la seguridad humana y la protección contra incendios desde la conceptualización de los proyectos. Y por eso, pues, Tom Thomas Kuhn, que es un filósofo norteamericano, que falleció hace unos años, nos decía que todos los avances significativos siempre van a ser rupturas en las antiguas formas de pensar. Por eso les decía, la idea es cambiar la cultura que nosotros tenemos con respecto a cómo implemento y cómo diseño yo los proyectos que voy a tener. Para eso, pues en cada uno de los pasos nosotros nos podemos apoyar de cómo vamos a tomar decisiones acá. Y precisamente tenemos, así como hay un tetraedro del fuego, donde tenemos 4 elementos que se necesitan para que haya un fuego, pues tenemos un tetraedro de la protección contra incendios y la seguridad humana, donde la primera figura que aparece acá, pues es el propietario, es un propietario que va a desarrollar un proyecto o que tiene ya un proyecto, porque vamos a hablar de proyectos existentes y proyectos nuevos. Para nosotros, los consultores en seguridad humana y protección contra incendios, digamos, entre comillas, que es más sencillo trabajar en diseño que trabajar en estructuras existentes. ¿Por qué? Porque en diseño nosotros vamos a ser parte, de hecho, ¿qué? 30 minutos, 25 minutos estaba reunido con una empresa desarrolladora de mi país precisamente para integrarme como el consultor en seguridad humana de un proyecto. Entonces, ¿qué es la idea? Si nosotros estamos con el ingeniero estructural, con el diseñador eléctrico, el mecánico, la gente de arquitectura, pues vamos a lograr que los medios de egreso, que los sistemas de detección y alarma, que los sistemas de supresión, que si va gas, que si tenemos líquidos inflamables, pues todo eso nosotros vamos a lograr generar una protección desde la conceptualización. Entonces, ese propietario, que es un desarrollador de proyectos, que es un administrador de proyectos en la parte existente, pues es el que nos va a dar el primer inicio de cómo debemos de proteger. ¿Qué pasa muchas veces? Que el propietario o el administrador del edificio o del proyecto no tiene claro el concepto de protección contra incendios y seguridad humana. Para eso, pues hay autoridades competentes. Una autoridad competente es cualquier persona u organización que me defina los requerimientos de seguridad humana y protección contra incendios. Si nos vamos, bueno, tengo la dicha de que hay compañeros por ahí escuché de República Dominicana, mi coterráneo aquí cercano de Honduras, todos mis coterráneos cercanos de Panamá, ¿verdad? Gente de Perú, de Colombia, pues habemos gente de diferentes partes de Latinoamérica. Eso es sumamente importante. Pero entonces, si hablamos de Panamá, la DINASEPI, si hablamos de otros países, pues hay diferentes organizaciones que van regulando a nivel local los requerimientos precisamente y que son autoridades competentes, pero no solo las organizaciones locales, también tenemos el corporativo. Si yo trabajo para una cadena de hoteles internacional o para una empresa de equipos electrónicos transnacional o para una empresa de componentes médicos, pues todas esas tienen un corporativo que también va a ser una autoridad competente que nos va a decir. Entonces, Efraín, ¿y qué pasa si tengo al cuerpo bombero local, a mi corporativo y a la empresa de seguros? ¿A quién le hago caso? ¿A cuál de esas 3 autoridades competentes, a cuál de esas 3 figuras debo de atender yo el requerimiento? Pues a la que me exija más, porque la que me exija más va a cubrir la que me exija menos. Un caso específico es, por ejemplo, el de los rociadores automáticos. Si yo tengo rociadores automáticos, la NFPA 101 me permite, que es el Código de Seguridad Humana y Protección contra Incendios,
me permite no poner detección, no un sistema de detección del arma, sino nada más los dispositivos puntuales. Es decir, puedo poner los sensores de flujo que van en los rociadores, puedo poner las sirenas, las luces, el panel principal, lógicamente, con el cableado y todo lo demás, pulsadores manuales que no pueden faltar, pero puedo omitir los detectores. Pero eso me dice la normativa NFPA. Podría ser que yo tenga que cumplir con un requerimiento de las empresas Sí, sí. aseguradoras. Adelante. Okay, creí que había una consulta. Pero si yo tengo una aseguradora que me dice, no, independientemente de lo que diga su país, independientemente de lo que diga corporativo, usted a mí me va a poner rociadores y me va a poner detectores. Pero Efraín, ¿por qué? Porque ellos lo que buscan es que usted detecte el humo más rápido que a la activación de un rociador. Entonces usted con un extintor podría ir a apagar ese fuego pequeño y evitar que el sistema de rociadores se active, porque una vez que el rociador se rompe, que solo en Hollywood se rompen todos los rociadores, eso solo en las películas, el rociador es un dispositivo termoactivado que se va a activar si recibe precisamente una cantidad de calor específica. Entonces, eso de que todo el piso se inunda de agua, eso no es cierto. Son solo los rociadores que están exactamente en cada punto. Y NFPA lleva estadísticas de todo. Entonces, el 90% de los incendios que está el sistema bien diseñado, bien instalado, bien mantenido, con 2 o 3 rociadores se apaga. Esa es la eficiencia de estos dispositivos. Entonces, como les decía, esa autoridad competente podría decirme, no, ese requisito es general, yo tengo un requisito específico que usted debe cumplir. Y, por supuesto, que viene un equipo de diseño que va a trabajar precisamente generándome algo que vamos a ver más adelante, que es la ingeniería en detalle, y adicionalmente debería de venir un instalador. Y aquí entra, en esto que estamos viendo acá, entra un tema importante. ¿Qué nos pasa muchas veces en Latinoamérica? Efraín, si usted me da la instalación, yo le regalo el diseño. No les puedo mentir, en incendio nada es barato, todo tiene un costo importante, pero tampoco les puedo mentir, en incendios no se regala nada. Si yo soy un diseñador, fue porque me fui a certificar a una marca XYZ en rociadores, en supresión, en detección, en agentes limpios, en lo que yo quiera. Y además de eso, es diseñador, es instalador, es representante de marca y nadie lo audita, que es la figura que nos faltaba. El propietario debe tener siempre una mano derecha, que es el agente comisionador, que es precisamente una persona con un conocimiento normativo adecuado para poder determinar qué es lo que requiere un edificio de oficinas, un hospital, un centro educativo, una planta industrial, una bodega de almacenaje, una galera. ¿Sí? Cada una de esas ocupaciones voy a tener que definir los requisitos que se requieren para yo poder proteger adecuadamente estas instalaciones. Entonces, por ahí es que funciona el famoso tetraedro. De manera que hayan profesionales o empresas diferentes que diseñan a las que instalan. Volvamos a caer en la realidad latinoamericana. Efraín, es que me dijo un señor de una empresa, ni se le ocurra que yo voy a sacar un cartel para diseño y un segundo cartel para instalación. Eso me lleva tanto tiempo, eso me lleva más proceso administrativo. Ok, entonces si le vamos a dar el diseño y la instalación a una misma empresa, tiene que haber una supervisión muy buena de qué es lo que nosotros pretendemos, cuáles son los requerimientos normativos. Es decir, el diseñador o la empresa que me vende el sistema no debería de venderme lo que ellos quieren venderme. Deberían de venderme lo que yo ocupo para proteger mi sistema, perdón, mi estructura con sistemas y requerimientos normativos. Y ahí entra un tema adicional importante. No vamos a hablar, cuando hablamos de normativa en FPA o de cualquier otra normativa, no vamos a hablar de criterios profesionales. Aquí, en este momento, estamos conectados 29 profesionales. Si nosotros empezamos a hablar de consideraciones o de criterios profesionales, podría ser que algo tan sencillo como la colocación de los extintores, incluso se los voy a poner todavía más sencillo, como la recarga de los extintores, empecemos a discutir y terminemos peleados, ¿verdad? Es siendo consciente que tenemos que respetar las normativas locales, eso son totalmente claros. Pero hay países
de Latinoamérica, y algunos de esos están acá, donde no hay normativa local. Se adopta normativa internacional. En mi país, por ejemplo, solo se habla de NFPA para la mayoría de temas, para todos los temas. Entonces, cuando a mí un proveedor me dice, Efraín, es que la norma 10 dice que los extintores se recargan todos los años. Y yo le digo, tome, señor, aquí está la norma 10. Dígame en el capítulo 7 que me haga una inspección previa y recarga, donde dice que los extintores se tienen que recargar todos los años. Sí, ahí lo dice. Bueno, dígame dónde. Porque eso no es cierto. Es que yo con mi experiencia le recomiendo. No, no, no. O sea, usted puede tener 100 años de experiencia, no hay ningún problema. Pero la norma dice que yo recargo un extintor después de que lo usé. ¿Y cuándo lo voy a usar? Cuando tengo una emergencia. O cuando lo voy a recargar, perdón, o cuando lo voy a hacer una prueba hidrostática, o cuando le voy a hacer un mantenimiento o una inspección interna. Entonces ahí sí lo tengo que descargar. De en adelante, tenemos una cantidad importantísima de presupuestos en las empresas de Latinoamérica recargando extintores todos los años. Reitero, si la normativa local lo dice, yo respeto la normativa local, pero si la normativa local no dice que tengo que recargarlo todos los años, no tengo por qué hacer esa inversión. Y esa inversión la puedo llevar a brigadas, la puedo llevar a planes IPM de detección de alarma, la puedo llevar a planes IPM de supresión. Puedo mejorar, optimizar los recursos que yo estoy disponiendo para mi sistema de gestión de seguridad humana y protección contra incendios. ¿Por qué? Porque sigo el criterio normativo. Ok, esos son los profesionales que participan en la protección contra incendio y la seguridad humana. ¿Cuál es el ciclo de vida que va a tener? Lo vamos a ver después de definir qué es precisamente el comisionamiento. Y lo voy a leer así textual como dice la NFPA 3. Es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser ordenados, que proporciona una confirmación documentada. Es otro problema que tenemos en Latinoamérica. No tenemos documentos muchas veces. De que los sistemas de construcción funcionan de acuerdo a los criterios de diseño previstos, establecidos en los documentos del proyecto y satisfacen las necesidades operativas del propietario, incluido el cumplimiento de leyes, reglamentos, códigos y normas vigentes. Reitero, yo tengo como diseñador, como instalador, como comisionador, que definir qué es el requisito de mi cliente, de ese propietario, para definir cuáles son los sistemas de protección y seguridad humana que van a requerir en estos lugares. Y con base en eso, puedo ahora sí decir, ok, usted ocupa rociadores, usted ocupa detección y alarma, usted ocupa extintores, señalización de los medios de ingreso tienen que ser tantos, tiene gas, tiene que tener estas condiciones. En Panamá hemos tenido algunas emergencias con gas en los últimos meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mejorar la gestión o la protección contra incendios en el tema de gas. Entonces, todo eso, pues, es parte de ese proceso de comisionamiento y es, pues, lo que yo les mencionaba de cómo debe de funcionar. Y las fases o el ciclo de vida, precisamente, que les estaba diciendo yo de los sistemas de protección contra incendios y seguridad humana, empieza con la conceptualización. ¿Qué significa la conceptualización en seguridad humana y protección contra incendios? Efraín, es que voy a construir un edificio de oficinas. Ah, ok. Edificio, ocupación oficinas. Edificio nuevo, ocupación negocios, uso oficinas, construcción nueva. Capítulo 38 en FPA 101. Entonces yo me voy al capítulo 38 en la FPA 101, empiezo a ver cuántos medios de egreso requiero, el tipo de supresión, si son gabinetes o hidrantes, como le llamaríamos en algunos países, detección, si ocupo notificación masiva, ok, la pregunta, ¿el edificio es de gran altura o no es de gran altura? Ahorita vamos a analizar qué es un edificio de gran altura, como hay muchos en Colombia, como hay muchos en Perú, como hay muchos en Panamá. En diferentes países, ¿verdad? Tenemos edificios grandes. Entonces, independientemente de la ocupación, el edificio de gran altura, pues va a tener que ir con rociadores automáticos. Entonces, todo eso es la conceptualización que yo tengo que hacer. El problema muchas veces se da cuando uno llega a un equipo de diseño y dice, voy a hacer un edificio. ¿Y para qué? No sé. No sé si va a ser oficinas, si va a ser comercio. Después de ahí, vamos a ver cómo lo vamos alquilando o vendiendo. Entonces ahí pues entran un poco de problemas a la hora de qué requerimientos pongo. Entonces normalmente uno se va a los requerimientos pues más exigentes que deberían de satisfacer los menos exigentes. Eso con la conceptualización, perdón, el uso. Si yo hablo de una galera o una bodega de almacenamiento, todos estamos claros en que el uso es almacenamiento. Pero entonces, o de una planta industrial,
Pero ¿qué pasa entonces? Que industria no es lo mismo fabricar componentes electrónicos que fabricar llantas o que fabricar o que tener una planta de almacenamiento de gas licuado petróleo. Todos son industriales, pero el nivel de riesgo es diferente. Entonces tengo que aplicar normas diferentes. Si yo le digo a usted que vamos a hacer una planta de equipos electrónicos, pues es una industria de un riesgo relativamente ordinario, excepto que le metiéramos algunas otras condiciones, pero si le digo que es de gas, es un riesgo elevado, ¿verdad? NFPA nos da 3 riesgos: leve, ordinario y extra. Quiere decir que cuando yo tengo líquidos inflamables o gases o materiales peligrosos va a ser un riesgo extra, ¿verdad? O partículas en suspensión, por ejemplo, en una empresa donde se produce masa, donde se produce cemento, hay una gran cantidad de partículas en suspensión que generan una energía estática y esa energía estática podría accionarse y eso podría hacer que se desarrolle un fuego, ¿verdad? Entonces, todo eso tengo que irlo analizando en la conceptualización. Cuando yo tengo claro esa conceptualización, no solo el uso, no solo la ocupación, perdón, sino también el uso, yo puedo ahora sí decir qué voy a requerir en mi ingeniería básica, que esa es la fase 1 de lo que es el comisionamiento. Esa es la primera fase donde yo integro conceptos con ingeniería básica. ¿Qué significa eso? Lo que les mencioné. Ocupo rociadores, ocupo detectores, ocupo medios de egreso, ocupo X, Y, Z. Una vez que definimos eso, viene la fase 2, que se llama la ingeniería de detalle. Ahora sí, yo vengo en el equipo de diseño y le digo, el mecánico me va a dar los rociadores, el eléctrico me va a dar detección y alarma. Hay que integrar. ¿Qué significa eso? Que tengo que ver si los elevadores van a estar siendo coordinados con el sistema de detección y alarma, si los controles de acceso son permitidos, los controles de egreso en emergencia no son permitidos. Si la alarma de incendio se activa, todos los sistemas de control de acceso se deben liberar, excepto que yo no requiera pasar por el control de acceso para usar los medios de egreso. Si yo tengo salidas directas a escaleras, a ductos de escaleras, por ejemplo, un piso, un nivel 20, yo llego, salgo del elevador y para entrar a una oficina yo tengo que tomar mi badge y marcar. Yo entro a mi oficina, pero si hay una emergencia, no tengo que salir por el lobby. Puedo salir por las escaleras de emergencia. Ahí no requiero ninguna condición, excepto que si las personas que están en ese lobby, para poder salir en caso de emergencia, que yo soy un visitante, que no tengo badge, necesito pasar ese control de acceso para poder llegar a la salida de emergencia, entonces ahí sí las tengo que liberar. Pero si yo a la par del ducto de elevadores tengo un ducto de escaleras de emergencia, yo salgo del elevador, suena la alarma, me bajo por las escaleras, no tendría ningún problema. Entonces, todos esos son los tipos de ingeniería de detalle que se tienen que establecer cuando hablamos de los sistemas de seguridad humana y de protección contra incendios en los diseños. Y para eso es importante, devolviéndome al tetraedro de la seguridad humana y la protección contra incendios, que el diseñador, que el instalador, que el aceptador, que el comisionador, todos son profesionales que deberían de tener una experiencia comprobada y en el caso del diseño y la instalación deben de estar certificados en ese proceso. Y ahí es donde nos centran muchas veces. Me acuerdo que en Panamá hace, no sé, 2010, 2009, tuve un profesional de proveeduría en un curso de seguridad humana y protección contra incendios. Y yo, pero, señor, ¿qué hace usted aquí? Es que me mandaron porque me dijeron que tengo que entender por qué tengo que seleccionar no la oferta más económica, sino que tengo que empezar a detallar diferente las licitaciones que tienen que ver con rociadores, con detectores. Bueno, efectivamente, cada norma, la NFPA 10 si es de extintores, la 13 si es de rociadores, la 20 si es de bomba de incendio, la 72 si es de detección y alarma de incendio, pues me van a decir los requisitos de los profesionales que diseñan, de los profesionales que instalan. En resumen, tienen que estar certificados para poder hacer este diseño o esta instalación y tener conocimiento en las normas. Entonces, si tenemos un proyecto y don Néstor saca un cartel y José y Efraín participan. José es un profesional que tiene gran experiencia, que se ha certificado, que ha invertido en conocimiento de protección contra incendios, pero Efraín es un profesional que es solamente un ingeniero, y no quiero con esto que me voy a interpretar, sino que es un ingeniero que yo en mi carrera, por ejemplo, en ingeniería mecánica, nunca vi temas de NFPA, de bombas de incendio, de otros detalles.
Entonces, Efraín es un ingeniero y el simple hecho de ser ingeniero no significa que sepa de protección contra incendios. Cuando presentamos las cotizaciones, la de Efraín es un 40% más barata o más económica que la de José. Entonces, si un Néstor dice, claro, Efraín me da una oferta mucho mejor, pero resulta que Efraín le instala mal el sistema de detección o le diseña mal, no considera conectar los elevadores, no considera los aires acondicionados, no considera los medios de egreso, los controles de acceso, cuando usted tiene una emergencia, todo el mundo se queda encerrado y no funcionan las cosas. Entonces, ese es un detalle importante de quienes pueden desarrollar esa ingeniería. Detalle, una vez que tenemos eso, vienen una fase adicional que tiene tres partes. Es la ejecución del proyecto, es decir, instalar el sistema, que ahí nos lleva a un tema muy importante. Muchas veces cuando tenemos sistemas de seguridad humana y protección contra incendios, cuando empezamos a instalar, por ejemplo, un sistema de rociadores, y cuando vamos a pasar por un lado ya se metió el aire acondicionado y se metió esto y se metió el otro, y entonces hay que desviar el sistema de rociadores. Hay desvíos que son permitidos, hay desvíos o hay cambios en el diseño que no son permitidos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que pasar, viene una tubería acá, vamos a ver por aquí, viene una tubería principal por acá, y yo tengo que derivar en este punto, cambiando el color, yo tengo que derivar en este punto para acá para sacar el ramal, pero resulta que pasó un ducto de aire acondicionado, yo digo, ok, tengo que correr esto 1 metro para acá, pero eso no significó que yo metiera más figuras, que redujera el diámetro o que aumentara no significó nada, nada más yo corrí eso para acá. No hay problema, porque no estoy alterando la capacidad hidráulica en cuanto a presión y caudal. Pero sí, para yo pasar, digamos que ahora lo que tengo acá es este ducto de aire acondicionado, y yo para pasar esto que tenemos aquí, tengo que, en cambio de pasar directo, como vamos a hacer, tengo que venir, meter un codo por acá, pasarlo por aquí abajo, sacarlo por acá y volverlo a subir. Pues eso significa que voy a meter 1, 2, 3, 4 codos adicionales, y por lo tanto voy a cambiar las pérdidas por fricción. Y podría ser que ya aquí en el rociador, donde iba a llegar el sistema aquí al final, pues ese rociador no va a poder tener las condiciones adecuadas y no va a llegar a la presión de diseño. Entonces, ese cambio requiere que yo vaya y le diga al diseñador que tengo que hacer cambios y que él tiene que volver a hacer una corrida hidráulica para poder determinar si eso está bien. Y ese cambio además se tiene que ver reflejado en los planos finales. Porque si no, cuando vamos a hacer, nos pasa mucho, por ejemplo, en edificios verticales, que cuando vamos a hacer, ok, está en este ducto que viene por acá, y usted llega a buscarlo y no está, no aparece. Ah, es que lo cambiaron para el ducto central. ¿Y cómo hago ahora? Es decir, ¿qué sé cuál tubería es? No está pintada, no está señalizada. Entonces, ese tipo de detalles siempre tienen que quedar indicados. Y ni qué decir si es tubería subterránea, por ejemplo. Entonces, resulta, no, tranquilo, vas a hacer una excavación ahí porque vamos a hacer otro edificio, pero por ahí no pasa nada. Aquí están los planos del sistema de supresión de incendios, ahí no pasa nada. Y empieza, meten la pala de la excavadora y cuando ven sale el chorro de agua a presión del sistema de incendio. Qué raro, pero los planos no decían nada. ¿Por qué? Porque tengo los planos de diseño, no tengo los planos finales. Entonces, eso es importante considerar. Entonces, ejecuto el proyecto, hago planos finales y hago pruebas integradas. Eso que les mencionaba, por ejemplo, de los controles de acceso, se tienen que liberar, los elevadores que tienen que descender a un nivel designado, que normalmente es el nivel de evacuación, que si el fuego es en el nivel designado, entonces tengo que tener un nivel alternativo, eso está en el capítulo 9 de la FPA 101. Entonces tengo que hacer esas pruebas, verificarlas, que se liberen los imanes, que si hay una campana de cocina, yo cuando tengo más de 10 galones de capacidad, de volumen en una No campana hay de una audio. cocina. Adelante. Ok. Cuando yo tengo más de 10 galones de volumen en una campana de supresión, pues tengo que hacer un sistema de supresión que permita, en caso de una emergencia, apagar el fuego, además de eso que corte el gas y que active las alarmas de incendio. Entonces, todo eso son pruebas que se tienen que realizar.
Cuando ya tenemos eso, viene algo que es en lo que, eso es la fase 3. Cuando ya tenemos todo eso, es decir, ya el proyecto lo estamos entregando, listo para entregarlo, viene una de las partes en que más fallamos en Latinoamérica y se llama planes de inspección previo mantenimiento. Cada sistema tiene una norma y cada norma me dice cómo hacer un plan de inspección previo mantenimiento para sistemas de supresión o de otros tipos. Entonces, si hablamos de detección y alarma, el NFPA 72 en el capítulo 14 tiene un plan de inspección, tiene todo lo que son planes de inspección prueba y el mantenimiento, en este caso, va a ser según la recomendación del fabricante. Si hablamos de supresión de agua, está la NFPA 25. Si hablamos de extintores, está el capítulo 7 de la NFPA 10. Si hablamos de agentes limpios en la NFPA 2001 y así sucesivamente, hay las puertas, por ejemplo, en la NFPA 80, las puertas de emergencia tienen un plan de inspección prueba de mantenimiento. Lo primero que dice el capítulo de inspección prueba de mantenimiento es que yo no pinto las etiquetas de las puertas, las que están en el lomo. Cuando uno hace auditoría, lo primero que pasa es que cuando usted abre la puerta se encuentra que la etiqueta no existe o que está pintada. Entonces ya no puedo determinar si la puerta es de 1 hora, si es de media hora, si es de 2 horas de resistencia al fuego. Entonces todos esos son detalles importantes. Entonces no solo hablo de rociadores, de extintores, de detección, hablo de que cualquier sistema, los medios de egreso, la iluminación de los medios de egreso, cada cuánto hacen inspecciones y pruebas de los sistemas de iluminación, de las luminarias de emergencia o las luces que tienen ahí, que son independientes, o de los balastros. Se deben de hacer pruebas 30 segundos al mes y se pueden hacer pruebas de 90 minutos al año. Entonces ven que no es solo la supresión, no es solo la detección, es todo lo que tenga que ver con resistencia al fuego y seguridad humana, tiene que estar documentado. Y una vez que hicimos esos planes, que como le digo, todo tiene que estar documentado, vamos a hablar de que cuando yo hice estas pruebas integradas que tengo acá, pues eso me va a decir que si yo tengo que hacer un cambio, volvemos al caso del almacenaje o de la industria, voy a seguir siendo industrial, pero ya no voy a tener los componentes electrónicos. Ahora voy a hacer un proceso donde involucra líquidos inflamables, donde involucra otros materiales. Entonces sigue siendo industria, pero cambié de uso. Entonces tengo que hacer una reingeniería en mis sistemas a ver si el K de los rociadores es el mismo o si tengo que aumentar la capacidad del rociador. Y si tengo que aumentar la capacidad del rociador, probablemente la tubería de 3/4 de pulgada o de 1 pulgada o media pulgada tenga que pasar a tubería de 2 pulgadas. Entonces, tengo que empezar a analizar todo lo que conlleva esta situación para poder determinar si mis sistemas cumplen o no cumplen con esos requerimientos. Eso, pues, es lo que se llama recomisionamiento. El recomisionamiento es, con los documentos de pruebas integradas, volver a analizar el nuevo uso o la nueva ocupación que se va a dar. Falta uno que se llama el retrocomisionamiento, que es el que menos me gusta, que es cuando yo tengo un edificio existente, no tengo esta documentación de pruebas integradas, no existe, no se sabe cómo se aceptó el sistema y yo tengo que hacer un supuesto de cómo lo aceptaron. Suponer en protección contra incendios y seguridad humana es un delito casi. Porque entonces yo tengo que pensar o que todo se hizo mal o que todo se hizo bien. Y eso pues es peligroso, ¿verdad? Entonces por ahí existe la figura del retrocomisionamiento, que es una figura que me lleva a asumir escenarios. Y eso, como les digo, pues no deja de ser peligroso, ¿verdad? En cuanto a ciertos temas. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener que considerar que dentro de esas fases de comisionamiento, pues tengo un agente comisionador, ¿verdad? Que ese agente va a ser la mano derecha del propietario del proyecto, del desarrollador, ¿verdad? Va a haber un plan, vamos a decir cómo vamos a ejecutar ese plan en el proyecto. Si es una estructura existente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al comisionador y vamos a decir, ok, ¿qué debería de tener este sistema? O qué sistema debería de tener esta estructura? Rociadores, gabinetes, extintores, medios de egreso. Entonces, con eso vamos a hacer un plan, vamos a definir cómo vamos a llevar esa estructura a un cumplimiento normativo importante. Todo va a estar debidamente documentado y cada análisis que hagamos, cada prueba que hagamos, pues va a hacer que nosotros consideremos precisamente las condiciones en que nosotros estamos protegiendo la estructura y pues apliquemos normativas que nos permitan precisamente
definir cuáles son las condiciones que deberían de tener. Entonces, todos esos documentos lo que nos van a es a garantizar que se están haciendo las cosas como se deben. Después viene un agente que se llama el agente comisionador de la parte de seguridad humana y protección contra incendios, que va a estar específicamente pues, viendo precisamente esa parte de seguridad humana. Viene todo lo que son las funciones de seguridad humana y la protección contra incendios, como nosotros esperamos que funcionen los sistemas, según toda la documentación y todos los requerimientos normativos que hemos mencionado. Además de eso, pues vamos a tener un equipo, ya sea que la estructura sea nueva o que sea existente, donde vamos a definir quiénes participan ahí, arquitectura, mecánicos, eléctricos, estructurales y todas las partes que necesitemos nosotros que estén involucradas en un proceso de este tipo, pues van a estar constantemente en ese equipo. El administrador o el propietario debe ser parte precisamente de ese equipo de diseño o de ese equipo de mejoras al edificio. Y con eso, pues, todo lo que tiene que ver con la seguridad humana, que puede ser un tema que no maneje el administrador o el propietario, pero sí tiene, pues, todas las personas importantes que van a estar ahí revisando que esto se cumple. Por ahí hablábamos del recomisionamiento, ¿verdad? Que ya se lo mencioné, y el retrocomisionamiento, que era para estructuras existentes. Entonces, esto es, pues, un resumen de lo que nos dice la NFPA 3 en cuanto a todo lo que tiene que ver con el comisionamiento, recomisionamiento y retrocomisionamiento. Eso en cuanto a la administración como tal. Cuando ya nosotros habíamos llegado en aquel reloj por acá a lo que eran pruebas integradas, pues lógicamente lo que vamos a tener es que analizar qué nos dicen precisamente esas pruebas integradas y de qué nos va a hablar la NFPA 4, que es la que nos regula todo lo que tiene que ver con pruebas integradas, pues me dice que las pruebas integradas incluyen la seguridad humana y además incluyen todo lo que es la protección contra incendios. Entonces, desde lo más básico, que son los medios de egreso que podemos tener en una estructura, hasta los sistemas básicos como extintores o avanzados como agentes limpios, como agentes de híbridos, en este caso la NFPA 770, que son los sistemas de agentes gaseosos y agua, los Vortex comercialmente conocidos, o los sistemas NFPA 750, que son de agua pulverizada, o algunos otros, pues todos esos van a recibir un proceso de pruebas sin dejar de lado lo que les comentaba hace unos minutos, lo que son elevadores, lo que son aires acondicionados. ¿Qué pasa si yo tengo ductos de aires acondicionados? Bueno, debería de tener compuertas o damper que en caso de que el fuego se desarrolle en una sala y para eso van a haber unos sensores especiales en los ductos donde tienen tienen capacidad de leer el humo o el viento, el aire a más velocidad. Entonces, esos sensores, pues si hay humo en ese ducto, van a cerrar esos damper o esas compuertas y van a evitar que ese ducto me funcione como una chimenea y me pase de un lado al otro el fuego. Entonces, todo eso son parte de esas pruebas integradas. Si yo tengo un sistema de rociadores automáticos, tengo que ver que cuando el sensor de flujo detecta que precisamente está pasando agua, si yo tengo un rociador que, como les decía, es cerrado, solo sale agua si la temperatura del rociador es sobrepasada, que quiere decir que el calor que se generó fue adecuado para que el rociador se activara. Entonces, la única manera que me pase agua en el sensor es que está saliendo agua por otro lugar. Para eso, los sensores, por ejemplo, deben tener capacidad de no leer lecturas menores a los 10 galones por minuto. Para que si lo que se está es un flujo pequeño, que no es en el rociador, pues no se vaya a activar. Efraín, es que nos pasa que se nos empiezan a activar los sensores de flujo y ya se ha revisado y el sistema de detección está bien. Sí, el sistema de detección está bien, pero resulta que el sensor de flujo como tal nunca se le dio mantenimiento. Entonces perdió esa sensibilidad y se volvió que con cualquier flujo o cualquier vibración
ya perdió las características para las cuales estaba listado. Entonces, todo eso es parte importante de lo que se realiza en este proceso de pruebas integradas, cuyo fundamento pues es aplicar precisamente pruebas tanto a sistemas existentes como a sistemas nuevos para determinar que se cumple con toda la normativa de seguridad humana y protección contra incendio que podamos tener. Y para eso, pues, siempre tengo que contar también con un profesional que valide las pruebas. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Hemos tenido discrepancias muy fuertes con las autoridades competentes de diferentes países porque, no sé, alguno de ustedes que me diga quién hace las pruebas de aceptación de los sistemas de incendio en sus países. Los bomberos a veces. Leslie, correcto. ¿Quién más? ¿Algún otro país donde lo hagan los bomberos? Aquí en Colombia también, inclusive hay algunas aseguradoras que dan un concepto. Ok, gracias. Sí, yo estoy en Colombia y los bomberos. Ok, pregunta. Ellos llegan con un tubo pitón, hacen la prueba de la bomba, hacen todo. Ah, no. Ellos lo que hacen es inspeccionar algunas cosas y Ok. certificar. Ok, gracias, Moni. A ese tema iba. ¿Por qué he tenido discrepancias con bomberos en Latinoamérica? Porque eso que está diciendo Moni es lo que deberían de hacer las autoridades competentes, validar las pruebas de aceptación, las pruebas integradas que estamos mencionando acá. Si yo trabajé en el cuerpo bombero de mi país, fui bombero operativo y después pasé al departamento de ingeniería de bomberos. Si yo voy a una instalación y yo hago la prueba, yo no puedo validar la prueba. Yo no puedo ser juez y parte. Tiene que ser un auditor. Puede ser un auditor o normalmente, dice Artemio que en Perú son empresas privadas. Sería bueno, no lo ideal. El tema sería, las pruebas las debe de realizar el que instala el sistema. Es decir, el que está en el sistema tiene que activar los sensores de flujo, tiene que activar en ese caso tenemos que hacer dos pruebas, una prueba en el drenaje de los rociadores, de las tuberías ascendentes de los rociadores, y una prueba en algo que le llamamos la línea del inspector o el inspector test line, que está al final de cada ramal de rociadores, ¿verdad? El que valida las pruebas, el comisionador, el aceptador, lo único que tiene que hacer es validar la prueba, no puede hacer la prueba y decir que está bien hecha. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Guatemala haciendo precisamente la validación de un sistema de detección y alarma. Me decía, Efraín, ¿qué va a hacer usted? No, yo, desde la primera reunión les dije, no, yo no voy a hacer nada, yo voy a nada más a ver lo que ustedes van a hacer. El aceptador tiene que validar lo que el instalador hizo. E incluso, les soy muy sincero, en muchos casos no es recomendable ni tan siquiera tocar el sistema, porque estos sistemas, aunque la estructura es existente, si el sistema es nuevo, van a estar en un periodo de garantía. Y ese periodo de garantía se podría ver afectado porque alguien adicional toque el sistema. Entonces, siempre el aceptador es validador de las pruebas, no es el que hace las pruebas. Y para eso tenemos que hacer documentos donde se digan precisamente cuáles van a ser las pruebas que se van a hacer. Un sistema de detección y alarma. ¿Cuántos dispositivos debemos de probar? La norma no me dice cuántos dispositivos debemos de probar. Si yo hago una modificación del software, sí me dice que un 10% de los dispositivos, bueno, todos los dispositivos afectados y un 10% de los dispositivos que no estén afectados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos muchas veces cuando hacemos aceptación de un sistema de detección y alarma de incendio? Hacemos un 5, un 10%. Si en el 5% me salen las cosas bien, probablemente vayamos bien. Pero ahí también les doy otro aspecto que hemos detectado importante. Como el que hace la prueba es el instalador, normalmente me van a decir, Efraín, prueba este pulsador manual. Efraín, prueba este sensor de flujo, prueba este detector de humo, prueba este detector de calor, pruebe esto, pruebe esto. Okay. Entonces yo siempre dejo que me lleven a todos los lugares donde ellos quieren probar. Y a pesar de que todo me sale bien, cuando ya vamos de regreso, le digo, ya no hay ninguna prueba más. Okay. Cuando vamos pasando, ok, pruébeme este sensor, pruébeme este pulsador, pruébeme este. Y nos hemos encontrado que a veces pues hay una parte del edificio que está muy bien, pero hay otra parte que no está funcionando. Entonces siempre pues hay que tener ese cuidado de ir seleccionando. En muchos casos pues las pruebas, les soy sincero, nos han salido muy bien. Entonces nos ha llevado a que no hay necesidad de ir más allá. Pero siempre es importante definir
esos criterios, definir las metodologías que se van a hacer las pruebas, si se van a hacer bulla, por ejemplo, o sonido con las alarmas de incendio, bueno, hay que notificar a los ocupantes de que se van a hacer ruido y que no van a evacuar durante 30 minutos, 40 minutos, una hora. Un hotel, yo le aviso a los ocupantes que están ahí desde que hacen el check-in, toda esa condición. Un edificio de oficinas, yo mando notificaciones días anteriores de que se van a hacer estas pruebas o busco una época o un día, domingo en la noche, donde yo sé que no hay nadie trabajando o muy poca gente trabajando y hago esas pruebas. Pero siempre tiene que estar todo debidamente documentado y tiene que estar registrado. Pues esto que vamos a ver a continuación, pues son algunos formularios importantes que nosotros debemos de seguir para hacer precisamente un buen convencionamiento. Lo que ustedes ven ahí en pantalla son las bases de diseño, ¿verdad? Donde viene el nombre del propietario, cuál es el número de contrato, el edificio, el tipo de construcción. Para eso hay una norma, la NFPA 220 y la NFPA 5000, donde me dicen que hay 5 tipos de construcción, desde construcciones incombustibles hasta las 5, que es construcciones totalmente en madera. Pues eso lo vamos a especificar ahí, la altura del edificio, el total de metros cuadrados, número de niveles por debajo del nivel de terreno que podríamos tener, ¿verdad? Todo eso lo tengo que ir y áreas por cada nivel, descripción de los ocupantes, no es lo mismo tener de los riesgos de ocupación que tenemos, ¿verdad? No es lo mismo tener un edificio de oficinas que tener un edificio industrial. Entonces, yo tengo que analizar esas condiciones, qué códigos vamos a utilizar. Ahora, estos formularios que estamos viendo acá no son que se tienen que cumplir tal cual, porque yo puedo hacer adaptaciones a mi proyecto, incluir más información o quitar algunas informaciones que yo considere, si hay riesgos especiales, si las personas que están en el lugar tienen características especiales en cuanto a que hay personas con problemas de audición, que hay personas con problemas de visión, que hay personas con incapacidad de movilizarse. Entonces tengo que ubicar si es un hospital, si es un centro psiquiátrico, si es un lugar de cardíacos, por ejemplo. No voy a hacer pruebas de alarma ni voy a colocar alarmas de incendio en la parte de cardíacos de un hospital. Entonces, no se murieron por el incendio, pero los maté porque donde sonaron las alarmas y empezaron a activarse las luces estroboscópicas, de ahí entraron algunos en paro cardíaco. Entonces, todo eso tiene que estar debidamente especificado en los documentos, de manera que se vaya diciendo quiénes son los profesionales que están involucrados, cuáles son las condiciones en que se va a utilizar esto, ¿verdad? Qué documentos se van a establecer, si hay alguna condición especial, quiénes van a firmar esos documentos, cuáles son las matrices de cómo vamos a funcionar con estos sistemas en cuanto a, en este caso, pues es un sistema de detección y alarma, ¿verdad? Si es un pulsador manual, que activa ese pulsador manual, si es un detector de humo, si es un sensor de flujo, si es un detector térmico, todo debe estar debidamente pues documentado de cómo nosotros vamos a ir integrando. Y por eso, como les decía, es que hablamos de pruebas integradas, ¿verdad? De pruebas que tienen una condición que involucran otros. Efraín, aquí me consulta Cecilia, bueno, en parte lo has contestado ya, pero ella consulta qué fuente de guías o recursos le sugerirías para documentar correctamente el plan de protección contra incendios y tener certeza de que están abarcando todo lo que deben contener y así validar que están documentando correctamente. Ok, gracias, Tanisha. Si no hay una legislación nacional, NFPA 3 y NFPA 4 son dos fuentes de información fundamentales para nosotros poder desarrollar un plan de estado. Como les digo, hay algunos países que sí tienen su propio procedimiento, pero estas dos normas serían una excelente referencia bibliográfica para poder establecer nosotros cuáles serían esos procesos que vamos a realizar y cómo irlos documentando. Entonces, incluso si hay legislación local, podemos revisar qué tan estricta es la legislación local con respecto a NFPA 3 y 4, y si están, digamos que en un grado de exigencia menor, podríamos elevar el grado de exigencia a lo que dicen estas dos normas, y con eso, pues, garantizarnos que nuestra estructura o nuestra facilidad
va a estar adecuadamente protegida. Pero también difícilmente un país que tenga normativa con menos exigencia que la normativa NFPA vaya a oponerse a que usted use un nivel más alto de normativa. Eso no sería un problema. Esos dos códigos les pueden servir. No sé, creo que me dijiste que había otra pregunta por ahí. No, por ahora esa es la que tengo. Cecilia nos comenta si estás ok. Ok. Profe, Bueno, sí, adelante. profe, buenas tardes. Yo tengo una duda con referencia a las pruebas que se deberían de hacer al momento de entregar un activo como un elevador. ¿Cuáles serían las correctas y bajo qué parámetros deberíamos de hacer esas pruebas? Porque a veces nosotros dependemos del provider y tiene que ser un sistema integrado, pero ¿cómo se conjuga el uno con el otro para podérselo entregar a la administración o a quien confiara? Ok. Cuando nosotros vamos haciendo el análisis, por ejemplo, el sistema de detección y alarma, cuando yo activo una alarma, el elevador debería automáticamente descender a un nivel que le vamos a llamar nivel de destino, según lo que dice NFPA 101, y abrir las puertas y quedar ahí a disposición de la organización. Y aquí me lleva a un tema importante. Hasta el año 2006, la normativa impedía el uso de los elevadores para evacuación. A partir del año 2006, a raíz de todos los análisis que se hicieron por la emergencia de las Torres Gemelas, se permite el uso de los elevadores. Ok, pero no es que yo voy a dejarlo a la libre, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. Ahora más adelante les toco esos. Pero, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que verificar que eso pase. Y que si yo activo, por ejemplo, el detector térmico que está en la casa de máquinas de los elevadores, el detector no se va a detener automáticamente porque tiene que buscar el nivel arriba o abajo más cercano y manda un aviso al coche de los elevadores, dice estamos en emergencia y busca el nivel más próximo, abre las puertas y hace que las personas se evacúen. Todo eso son los tipos de pruebas que nosotros deberíamos de realizar. Y ya muchos de los proveedores de elevadores que tenemos en Latinoamérica son conscientes de esa integración que tenemos que realizar. Están pues, en los equipos de diseño y los comisionadores que podamos integrar esas pruebas. Si requieren pues un poco más de detalle ahí, me pueden mandar un WhatsApp o me pueden mandar un correo y con todo gusto yo les amplío esos detalles, pero sí hay varias condiciones que considerar. Ok. Bueno, ¿qué vamos a meter ahí? Pues dijimos que sistemas de aire acondicionado, todo lo que son estaciones de supervisión. Yo podría tener un banco que tiene agencias en todo el país. Yo podría tener un sistema o una estación de supervisión donde me lleguen todos los reportes de todas las instalaciones que tenemos por ahí. Los elevadores, los rociadores, los sistemas de aire acondicionado, las puertas de resistencia al fuego, pues todo eso debería estar colocado acá. Y aquí pues vienen algunos otros documentos que podemos pues ir utilizando para ir verificando precisamente haciendo estos checks que tenemos. Todos los sistemas que nosotros vayamos a diseñar están planeados en una única fuente de fuego a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Y hay tres tipos de causas de incendio. Naturales, un rayo o alguna condición. Accidentales y provocados. Quitemos los provocados. Ninguna norma está hecha para incendios provocados. Eso es imposible de defenderse y pongámoslo con el ejemplo que les mencioné ahora, la emergencia de las Torres Gemelas. New York tiene normas mucho más exigentes que NFPA. Entonces algunos decían, ¿y cómo se les cargan las torres? Lógicamente usted le mete esa carga de combustible y esas condiciones, pues lógicamente no va a tener esa capacidad. Entonces todos los sistemas siempre van a estar pensados en una única fuente de fuego a la vez y con esa única fuente de fuego, pues es que vamos a tener las condiciones precisamente para poder protegernos. Algo que tienen muchos de los países de ustedes, aquí en Costa Rica pues todavía no tenemos muchos, pero ya han ido creciendo, ¿verdad? Edificios de gran altura. ¿Qué es un edificio de gran altura? Pues es toda aquella instalación que tiene desde el nivel donde ingresa el cuerpo de bomberos hasta el piso del último nivel terminado, 23 metros o más. ¿Qué nos pasa en muchas ocasiones? Que si usted lo que tiene es el camión de bomberos entrando por este lado, por la derecha, y tengo aquí 15 metros, aunque aquí tenga, hasta aquí abajo tenga 25 metros, es este nivel que yo voy a considerar, ¿verdad? Pero ¿qué nos ha pasado en muchos lugares? Que tenemos aquí
22 metros hasta esta parte de aquí, en la más alta, y siempre hacemos la aclaración, no puedo usar la azotea. Resulta que si estoy en Bogotá y tengo un edificio de esa altura, bueno, no, probablemente en Bogotá, en Ciudad de Panamá, esos lugares, a esa altura no. Pero ¿qué nos ha pasado? Que algunos propietarios deciden usar esta azotea para que se haga un mirador. Entonces ya me cambió de los 22 y ahora me pasó a 25 metros. Y ahora es un edificio en altura. Y al principio no tenía rociadores, ahora tengo que meterle rociadores. Entonces todo eso es importante que lo tengamos bien en cuenta. Yo no puedo cambiar las características que diseñé. Yo tengo que analizar, y si voy a hacer un cambio, tengo precisamente que considerar cuáles son las condiciones que nosotros vamos a tener para poder realizar esta situación. Vamos a terminar con cómo implementar NFPA, cómo nosotros podemos llevar esto, todo lo que yo les he dicho, ¿cómo lo podemos llevar? Pues para eso, lógicamente, tenemos que hacer algo que en términos generales le llamamos un estudio, un análisis de riesgo. En términos de NFPA sería un estudio de seguridad humana. Ya habíamos hablado de definición del proyecto, de definiciones de requerimientos, eso es la conceptualización que habíamos hablado anteriormente. Después viene la ingeniería básica y la específica, ¿verdad? Eso es todo el proceso de diseño y planificación. Pero a partir de ahí viene todo lo que es instalación, construcción, pruebas de aceptación, que eso es el comisionamiento total. Entonces nosotros en cada una de estas etapas lo que tenemos que hacer es verificar el cumplimiento de requerimientos que nosotros vayamos a considerar. Y aparte, eso nos va a decir si la estructura es existente. La gran pregunta es, ¿ustedes o sus empresas o sus estructuras, todos conocen los riesgos de incendio que tienen ustedes en sus respectivas instalaciones? ¿Tenemos una buena identificación de cada una de estas situaciones que se pueda presentar? Bueno, pues eso nos lleva a hacer una radiografía de nuestros sistemas, a ver con quién hemos estado trabajando, entre lo que yo espero y lo que me dan. Decía don Paul Weinstein, que también era otro pensador norteamericano, ¿se tienen 20 veces un año de experiencia o se tienen 20 años de experiencia? Yo he tenido la oportunidad de supervisar proyectos de empresas que yo en primer proyecto les hago 15 observaciones y yo llego al segundo proyecto y hay 3 observaciones. Yo digo, aprendimos de la primera. Como me ha tocado en la vida, pues ir a una empresa donde le hago 10 observaciones hoy, y el siguiente proyecto son 15 y el tercero son 20, y yo digo, pero vamos como el cangrejo, vamos para atrás. Porque no tienen personal certificado, porque no invierten en actualización. Me pasó con un proceso reciente, el año pasado, de detección y alarma en Guatemala, que les comenté, andaba la semana pasada haciendo el cierre, y me presentan un certificado de la NFPA 72 con vigencia del año 2010. Y ni tan siquiera era el de aprobación de la norma, era el de participación. Inmediatamente tuve que decir, bueno, si ustedes quieren participar o quedan fuera o me presentan un certificado de la edición mínimo 2016, porque si lo llevó en 2010, la última edición que había en español en ese momento era la 2007. De esa a la actualidad hay 4 ediciones diferentes. Es decir, el personal se tiene que actualizar, el personal tiene que estar constantemente. Entonces siempre, pues, siempre me hace gracia esta fotografía, ¿verdad? Entre lo que yo espero, entre el dragón ese súper interesante que tienen en la hoja y el, no sé ni cómo llamarle el dibujito que están haciendo, ¿verdad? Ni tan siquiera podemos o despreciar algunos niños, creo que dibujan mejor, ¿verdad? Algunos tienen mucho más habilidad, yo es que en dibujo me quedé, ¿verdad? Pero siempre tengo que estar viendo quiénes están revisando precisamente mis sistemas. ¿Y qué vamos a analizar? Pues todo lo que ustedes tienen ahí en pantalla y más. Condiciones de la construcción, los medios de egreso son trascendentales y ahí está el capítulo 7 de la NFPA 101. Cuando yo doy el seminario 101, cuando doy cursos basados en NFPA 101, el 40, el 50% del seminario hablamos de medios de egreso. Es trascendental poder sacar a las personas de forma segura. ¿Y qué tenemos en nuestros países? Medios de egreso con llave, obstruidos. Entonces yo me voy a cualquier país de los que ustedes son residentes, he tenido la oportunidad de visitarlos, y nos vamos a tomar una presidente allá en Santo Domingo, o nos vamos a tomar una Balboa ahí en Panamá, o
Y algunos me dicen, usted está loco, Efraín, porque yo entro y lo primero que les digo, hey, en este bar, ¿a dónde están las salidas de emergencia? Efraín, venimos a relajarnos, venimos tranquilos. Sí, 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 pero eso no significa que no pueda haber una emergencia. Es decir, siempre tengo que pensar en estar preparado para una evacuación. Entonces, extintores, protección de todos los riesgos, llámese supresión automática, gabinetes u otros, detección y alarma, eléctrico, el sistema eléctrico, que es uno de los grandes fallos en Latinoamérica que tenemos para la protección contra incendios, ¿verdad? La energía, sistemas de pararrayos en FPA 780, manejos de residuos, más que todo si hay líquidos inflamables y combustibles. Muchas veces la gente me dice, ah, no, Efraín, pero es que esos son desechos. Y yo, sí, son desechos, son igual de peligrosos que un líquido inflamable. Es más, a veces hasta más, porque cuando tenés el contenedor ahí de queroseno, o de gasolina o de jet, lo trabajas con mucho cuidado, pero cuando ya es un desecho, ¿qué importa? Entonces no le pones atención. Entonces todo eso se tiene que mantener. Servicios de vigilancia, cómo ellos nos pueden ayudar a mejorar nuestro sistema, toda la documentación, cómo está la posición de las altas autoridades de la estructura para que esto mejore. Tenemos una brigada en FPA 600, me habla de brigadas industriales, y cómo pueden llegar los cuerpos de bomberos. Sin embargo, en este último punto de la accesibilidad de los servicios de emergencia, no solo los bomberos, hablamos de las brigadas y de los cuerpos internos también, ¿verdad? Entonces, por ahí es algo que tenemos que hacer. Resultados, todo eso lo tenemos que plasmar en un resultado. Yo uso matrices, o mi empresa usa matrices de esto, es como un semáforo, ¿verdad? Donde me dice que estoy bien, en qué no estoy bien, y pues por ahí, área de fuego 1, 2, 3, 4, tenemos que separar, ¿verdad? Segregar el riesgo en áreas de fuego, ver las condiciones, los elementos, los medios, todo eso, pues tenemos que hacer. En qué estamos bien, en qué estamos más o menos y en qué no estamos bien. Y con ese esquema que hacemos nosotros, pues nos vamos a un plan de acción y definimos, pues ahí vienen algunos precios ahí aproximados, ¿verdad? Para un proyecto X, pero también hay que cuantificar y llevar eso a cuál debería ser nuestro próximo paso y cómo nosotros, aquí viene detección de alarma, supresión, pararrayos, compartimentación, que muchas veces pues no se tiene, ¿verdad? Entonces todo eso es importante de considerar. Vamos a terminar con un video, ya sé que ya algunos probablemente necesiten irse retirando, de precisamente una estructura que está protegida con rociadores, que está muy bien, pero vamos a verlo antes de decirles otra cosa. Se echó a perder la carne flambeada, ¿verdad? Siempre tenemos que analizar si las estructuras están debidamente diseñadas y protegidas, pues van a tener condiciones adecuadas para protegerse. Hicieron una exposición de temperatura más allá de la que un rociador permite y lógicamente pues nadie se comió la carne al final, ¿verdad? Porque no había condiciones, esa agua está contaminada, ya sin oxígeno y pues tiene muchas cosas que no son buenas. Espero que la charla pues haya llenado sus expectativas. Como les decía, en una hora, a mí me cuesta cortar, a mí me ponen a hablar ahí, puedo durarles aquí la semana hablando de esto, pero bueno, tratamos de ajustarnos siempre a los tiempos que nos dan. Así es que espero que todo esto les sea de mucho provecho. Cualquier consulta, no les voy a decir, mi criterio es, no les voy a decir, revisen la norma tal, el artículo tal, dice que para esa consulta que usted me está haciendo lo puede resolver de tal manera. Entonces ahí nos vamos a apoyar, no vamos a tener discusiones y vamos a buscar siempre un requerimiento normativo que pueda satisfacer los requerimientos que nosotros tenemos. Excelente, muchísimas gracias, Efraín. Yo sé que una hora es poco tiempo, pero hay muy buenos comentarios en el chat. De verdad que la exposición fue buenísima, yo me quedé pegada toda la hora. Al igual que la mayoría de las personas que están aquí, es un tema muy importante. Aquí en Panamá se han visto muchos incendios en los últimos 2 meses, especialmente. Entonces, es un tema que siempre vale la pena refrescar, y más aún desde el punto de vista gerencial que has dado tú hoy sobre el tema del manejo del proyecto para poder llevarlo a cabo
de la mejor forma. Así es que, de verdad que muchísimas gracias. Yo no sé si si quedó alguna otra duda entre la audiencia que nos acompaña, me parece que no. Pero como siempre, esto va a estar grabado, disponible para ustedes. Les vamos a compartir los contactos de Efraín por si tienen algún otro comentario o consulta que hacerle. Es un profesional con muchos años de experiencia. Así es que gracias, Efraín, por acompañarnos. No sé si quieres dar algunas últimas palabras para cerrar el espacio de hoy. No, agradecerles a todos por su participación, pues es un tema, un foro bonito para compartir y hay mucho que hablar, pero la idea es hacer ese cambio cultural que nos decía al principio, ¿verdad? Don Thomas Kuhn, ¿verdad? Cambiemos el chip, cambiemos la manera en que venimos haciendo las administraciones de nuestros proyectos desde el punto de vista de seguridad humana y protección contra incendios, porque yo sé que a nivel de logística, a nivel de imagen, a nivel de activos, es decir, hay muchos temas que ustedes manejan muy bien, pero la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica es que a veces, no, a mí no se me va a quemar, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y cuando menos esperamos, Morphy nos ataca y pues ahí es donde tenemos problemas. Así es que, como les digo, espero que este tema les sirva de bastante apoyo y pues todo lo que les pueda colaborar, información que les pueda suministrar. Decía un profesor de la universidad, la información que no se comparte se pierde. Así es que todo lo que yo pueda enviarles de información y referencias, no les puedo compartir normas porque como buen instructor de FPA eso es totalmente prohibido, ¿verdad? En tema legal, pero sí les puedo compartir referencias de normas en artículo tal de tal norma y yo siempre trabajo con la última edición, aunque no esté en español, siempre les voy a dar las referencias de la última edición publicada porque para eso hicieron investigaciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Efraín, gracias nuevamente. Les invito a que nos acompañen a nuestra próxima formación dirigida en FM, que va a tratar sobre gestión de riesgos de seguridad en Facility Management, siguiendo todos estos temas importantes para nuestra gestión en 2 semanas. Y pues bueno, cuídense mucho. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.